Bueno, para ADN Emocional nos encontramos con Ivonne, asistente social, ¿sí? Psicóloga social. Psicóloga social, perdón. Psicóloga social, que le vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con cómo podemos reconocer la madurez emocional. Sí, nosotros hablamos un poco, tomamos de Daniel Goleman, Sí. lo que se llama inteligencia emocional. Bien. La inteligencia emocional de la que habla Daniel Goleman es justamente de esta habilidad que tendríamos que tener las personas en nuestra vida cotidiana para poder manejar nuestras emociones. ¿Y cómo reconocerlas? Y cómo reconocerlas, claro. Ahí más adelante te explico el cómo reconocerlas. Okay. El tema puntual sería, a lo que apunta él es, primero, a reconocer las emociones, a ser conscientes de nuestras emociones, para posteriormente tener la habilidad de poder manejarlas. Lo que se dice... No controlarlas. No controlarlas, que solo no es manejarlas. lo mismo. Manejarlas, porque Bien. Manejarla implica que a veces vamos a poder y otras veces no vamos a poder. Bien. Es un trabajo interno intenso. Bien. De lo que habla también la inteligencia emocional es que el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo sería todo lo que tiene que ver con la lógica, con el razonamiento, y el hemisferio derecho sería justamente todo lo que tiene que ver con lo emocional. Nosotros ¿sí? decimos también ahí, puede ser que ustedes lo agreguen, o sea, que lo reconozcan como masculino y femenino también, un género. ¿Sí? Puede ser. La feminidad, la feminidad ¿sí? Lo puede que ser. es emocional y lo que es racional. Que es el claro, hombre o la el mujer, hombre y la ¿no? mujer, sí. ¿Sí? Hay otras miradas que lo pueden, digamos, reconocer desde ese lugar. Lo que se va a decir es que todos nosotros tenemos un predominio en nuestra personalidad o del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Bien. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que una persona que tiene como predominante su hemisferio izquierdo, que sería el de la lógica y el razonamiento, no sienta. Sí. Obviamente que esas personas también tienen sus miedos, sus debilidades, sus temores y demás. Desde otro lugar, no significa que no sientan. Si esto lo echamos con la psicología social va a hablar de que el sujeto es sano en la medida de que puede tener una coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Sí. Bien, y si esto lo llevamos a lo que habla Goleman, de lo que es esta parte de los hemisferios, él también habla de que todos tenemos un coeficiente intelectual, que iría con la mano del hemisferio intelectual, que puede ser alto o bajo, y un coeficiente emocional que puede ser alto o bajo. Bien. Desde ese lugar, él lo que va a decir es que, por ejemplo, las personas que tienen un predominio de esta parte lógica son las personas que en sus conductas en la vida cotidiana, hablando de la vida cotidiana que tenemos todos, son las que todo lo van a razonar, a pensar, como que no van a dar un paso sin medirlo, sin pensar en las consecuencias de lo bueno y de lo malo que va a dejar ese accionar que van a hacer. Y que las personas que tienen un predominio desde lo emocional son aquellas personas que se manejan a través de los sentimientos, de las emociones, que son más perceptivas, más intuitivas. Sí. Bien, desde ese lugar a lo que apunta Goleman es que lo ideal para uno tener la habilidad de poder manejar las emociones sería tener un equilibrio entre estos dos hemisferios, ¿sí? Yo recién te hablaba de esto del coeficiente intelectual alto y el coeficiente intelectual bajo. Por ejemplo, se dice que una persona con un coeficiente intelectual alto va a ser aquella persona que le va a costar mucho en la vida tener éxito en la parte emocional, en la parte amorosa, en la parte de las relaciones humanas, en la parte del amor, y también puede ser en el ámbito laboral. Que en cambio una persona con un coeficiente intelectual un poquitito más bajo, que no sea, digamos, tan predominante, va a tener más posibilidades de tener una vida diaria y cotidiana mucho más, digamos, satisfactoria. Y va a ser pero mucho quizá más... no llegue a la abundancia, ¿no? Puede... no llega a la abundancia por el tema de que toda la emoción no le permite racionalizar lo que es, ¿no? Estamos hablando ¿Sí? de eso, sí, convengamos que una cosa va de la mano de la otra. Bien. Convengamos que es tan importante la parte emocional como la parte intelectual y de poder esto, ¿no? De poder razonar lo que nos pasa.
Yo creo que también, y esto ya es una mirada personal, tiene que ver con que la parte emocional condiciona bastante a la parte lógica y racional nuestra. Claro. Creo que tiene Sí, que sí, ver sí. con eso. No sé, por ejemplo, yo te hablaba recién de un coeficiente emocional que tenemos todos. También tenemos un coeficiente emocional o bajo o alto. Ante una situación determinada, ante un conflicto, por ejemplo, y acá tomamos un poco el tema de las emociones, ante un conflicto donde nosotros creemos que nos genera bronca, Sí. por ejemplo, ¿no? O ira. Una persona que tiene un coeficiente emocional bajo, digamos, No lo puede manejar. no lo va a poder manejar. ¿Por qué? Porque ese coeficiente emocional lo va a limitar. ¿Y cómo va a actuar desde la conducta? Va a actuar, va a querer evadir el problema, no va a poder hacerse cargo, va a ser aquella persona que va a negar el problema, va a ser esa persona que, digamos, desde lo verbal, en el momento de la situación o de la ira, se va a enojar. Te pregunto Sí. en esto que estás diciendo, puede ser que lo tomemos como un egocentrismo, ¿sí? A ver qué pensás vos, si es un egocentrismo que no me permite observar y ver para afuera y que quizás eso me quita la posibilidad de crear, por eso no puedo desarrollar la parte izquierda, que sería la parte como La decimos, razón. la razón en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque mi emoción me supera, ¿sí? O sea, al superarme la emoción por sentirme totalmente en un estado egocentrista, sentirme víctima, decía, de una actitud de otros, ¿entendés? Solo veo para adentro y no puedo ver hacia afuera. Sí, ¿Cómo lo tomás? se podría jugar con esto del egocentrismo Sí. en esta parte, pero más que nada tiene que ver con una cuestión emocional, Sí. con esta cuestión del coeficiente emocional más bajo, donde quizás esta persona tenga un coeficiente intelectual alto y eso le esté impidiendo, como te Ajá. decía antes, poder tener esta plasticidad Sí. en cuanto a las relaciones con los otros o ante un conflicto, ¿se entiende? Y Bien, acá sí, vamos, yo claro, me guié porque vos hablaste de un conflicto, entonces en el conflicto yo digo, si alguien se siente totalmente agredido, ya a partir de ese momento, ese enojo, le quita la creatividad, por la cual le quita la razón, ¿sí? claro. Entonces ahí es donde yo siento desde mi lectura que podría ser, entendiendo lo que vos me estás diciendo, que puede ser que no encuentre el equilibrio y no pueda manejar por sus emociones que son tan egocentristas, manejadas como un niño, ¿no? Sería Claro. su niño interior. Como su niño A ver, interior. Por ahí vamos, sí. Las personas que tienen un coeficiente Sí. emocional bajo, que es de lo que veníamos hablando, justamente te decía que una de las reacciones va a ser que no va a poder, las conductas, que no va a poder hacerse cargo del problema, que va a Sí. tratar de evadirlo. Va a ser aquella persona que desde lo verbal pegue, grite, levante el tono de voz, pegue un portazo y se vaya. Claro. Va a ser aquella persona, digamos, que desde el organismo va a tener una gastritis, insomnio, taquicardia. Sí. Son síntomas que tiene una persona. Reacciones alérgicas sí. también. ¿Por qué? Porque su conducta, sí. Una persona que tiene un coeficiente emocional bajo, la conducta no va nunca direccionada a solucionar el conflicto. Por el contrario, aquella persona que sí, y ahí tomo un poco lo que decías vos, que sí tiene un coeficiente emocional más alto, va a ser aquella persona que ante un conflicto y ante un sentimiento de ira o de bronca o de enojo que podemos tener cualquiera de todos nosotros, va a ser resolutiva. ¿Desde dónde? Esto que decías vos, desde un lugar creativo. Claro. Va a buscar alternativas para solucionar el conflicto e incluso más de una vez va a tomar al conflicto o al obstáculo que se le esté presentando como una herramienta de aprendizaje. Y vos, dentro de ADN emocional, nosotros interpretamos que no existe el obstáculo, que solo es una posibilidad. ¿tá? Entonces, por ejemplo, trato de borrar la palabra obstáculo. ¿Y de qué, por cuál la podríamos reemplazar? Y la podemos reemplazar, digo yo, por una posibilidad, otros dicen una bendición, por eso ¿Y por una situación? Y una situación. Una también. situación concreta que nos esté pasando en el momento. Y bueno, es una posibilidad porque para nosotros el otro no existe, sino está para mostrarnos lo que somos. Por eso la idea es mirar solo hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? Que eso sería el egocentrismo de ese niño
con inmadurez emocional que todavía no pudo evolucionar a ser ni padre ni adulto. Creo que ustedes Claro, lo sí, manejan de vos esa hablas, forma, ¿no? sí, vos hablas de Yo los estados mezclo, del... No, mezclo está todo, pero perfecto. yo estoy aprendiendo también de lo que vos estás diciendo. Está perfecto. Y tratando de asociar a ver si podemos transmitir tu enseñanza, tu sabiduría, digo, y con esto, y yo también poder Gracias. entenderme para poder transmitirlo. Sí, sí, de esto que vos hablas de los estados del Sí. yo, de esto habla Eric Berne y lo que dice Sí. es que todos nosotros nos manejamos, tanto en la parte de comunicarnos como nosotros y en las conductas de la vida, de 3 estados: del yo niño, del yo padre y del yo Ahí adulto. está, eso. Sí. El yo niño... Me adelanté, quizás vos Un ibas a poquito, hablar pero esto, no importa. te Sí, saqué del no contexto. importa. Un poquito esto, el yo niño, para que se pueda entender desde Sí. un lugar simple, sería la parte nuestra que tiene que ver justamente con lo emocional y la creatividad, ¿sí? El yo adulto tiene que ver con la posibilidad de reflexión, Sí. ¿sí? Por eso decimos que una persona que puede tener el manejo va a tener la habilidad de reconocer sus emociones porque va a poder reflexionar, o sea que ahí estaría en un estado del yo padre, en un estado del yo adulto. Y si vamos a un estado del yo padre, es aquel que representa las normas, que representa las reglas, los permisos y los no permisos. Lo que pasa es que nos adelantamos un También poquito en puede el ser tema. el que reprime. Y también el que reprime, por eso reprime. decimos que el Sí. que da los permisos o no, hablando de la represión. Y ahí aparecería cuando justamente quizás podemos ver nuestras emociones, pero no podemos expresarlas porque no nos sentimos con la autorización de hacerlo. O sea, estoy reprimiendo como padre un impulso de mi niño que no puede manifestar, pero no sigo siendo adulto. Todavía estoy en una etapa de no poder unirme y comprender al otro para poder manejarlo, porque si no lo estaría controlando. Controlando, sí. Padre todavía sigue controlando desde el punto de vista Sí, de ustedes, sí. ¿no? Bueno. El padre tiene que ver con esta cuestión de control, de normas establecidas, de reglas, con esta cuestión de habilitar o no los permisos, como una especie de ley funcional, si lo quisiéramos pensar desde ese lugar. Es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, justamente retomando el tema de inteligencia emocional, a lo que apunta Goleman es que la inteligencia emocional tiene determinadas características. Una de ellas es la empatía. Bien. La empatía tiene que ver con esto de sintonizar con el otro, de poderme poner en los zapatos del otro. Para eso yo desde algún lugar tengo que correr mis prejuicios. Por eso se dice que hay personas que nacen empáticas y otras personas que tienen que trabajar para ser empáticas. Bien. Goleman va a hablar... Para ser empáticas, con un igual, otro. claro, esas personas que nacen empáticas son maduros emocionales ya de cuando nacen, porque no están reprimiendo nada, solo están manejando el sentir lógico, lo que traen y están uniéndose al otro. Y uniendo... Yo hablo de unión. Vos hablas de unión. La única forma de evolucionar es a través de la unión. Entonces, más o menos tiene que ver con lo mismo. Entonces, sí, yo creo que todas las miradas, por más teorías distintas que tengamos, siempre en algunos puntos nos terminamos uniendo, ¿no? Y también creo que la construcción que nutre a nivel social y a nivel de esto, a los que nos interesa trabajar con el otro, tiene que ver justamente con esto. Con la unión. De poder unir, sí. De empatía. La inteligencia emocional, aparte de esta cuestión de la empatía, habla de poder trabajar obstáculos, lo que vos me decís sería poder trabajar distintas situaciones que se nos vayan presentando, ¿sí? Y manejarlas desde un lugar creativo, de esto de ser espontáneos, de solucionar los conflictos desde distintos lugares. Pero justamente, justamente Goleman lo que dice es que para tener estas características uno tiene que aprender para poder tener determinadas habilidades. Uno tiene que aprender a tener determinadas habilidades. ¿Y qué tendrían que aprender? Las habilidades sería, por ejemplo, resistir frente a determinadas situaciones, que las situaciones no nos paralicen y que nos permitan seguir. Eso sería una de las cuestiones. Controlarnos en todo lo que tiene que ver con los impulsos. ¿Qué
¿Qué más? Habla él de regular el humor. Te hago una pregunta Sí. en ese punto, porque justo dijiste controlarnos. Si sería controlarnos, ¿no? ¿Seguimos siendo en la situación de padre? Porque si una vez que lo asumí, vamos a hablar un enojo, ¿no? Porque justo fue el primer Sí, sí, ejemplo, un enojo. Si yo controlo esta emoción, sigo sin entender, o sea, sin mirar al otro, porque desde mi lugar pienso que cuando hay alguien que creemos que nos hace enojar, no es real, sino sería pensar fuera del egocentrismo, salir de mí y pensar solamente en por qué el otro está diciendo lo que dice y lograr la empatía para poder concentrarme y aliviar al otro, y de esa forma me olvido de mi egocentrismo, ¿no? Y estoy manejando la emoción porque realmente la dejo postergada, porque logré la madurez emocional que dicen ustedes y, a través de la unión, de aceptación. La ¿Entendés? aceptación La del aceptación otro. del otro. Sí, ¿No? sí. ¿Estamos ahí? Sí, Bien. estamos ahí, vamos por el mismo Bien. camino, con distintas Sí, palabras, sí, pero igual, de vamos paso por el también mismo entiendo camino. porque ese punto que dijiste, ¿no? Yo te hablé de controlar y yo creo que Sí. más que controlar, porque a mí tampoco Sí. me gusta la palabra controlar, tiene que ver con esto de poder manejar. Bien, ¿Sí? manejar. Manejar. Por eso habla de que es una habilidad manejar. Manejar Sí, es los un enojos, entrenamiento, ¿no? manejar, ser capaz. Habla también de que una habilidad dentro de la inteligencia emocional es tener la capacidad de motivarnos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional habla de las herramientas que nosotros tenemos que tener o que tendríamos que lograr para tener una mejor calidad de vida. Si nosotros logramos motivarnos, eso, nosotros somos sujetos de necesidad, entonces nos empezamos a motorizar en el hacer. Si yo me quedo estancado y no me motivo o espero que la motivación venga desde afuera, me quedo estancado, me paralizo y no tengo posibilidad de crecimiento. No hablo de un crecimiento económico, hablo de un crecimiento interno, de un crecimiento personal, ¿no? Él lo que decía también, que justamente para poder lograr esto que vos desde tu mirada y yo desde la mía venimos hablando y encontrándonos en algunos puntos en común, él dice que esto es un aprendizaje, que lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder manejar nuestras emociones y tener una mejor calidad de vida es el autoconocimiento. ¿Cómo hacemos, no? Porque esa es la gran palabra, ¿cómo tenemos el autoconocimiento? Lo primero que tenemos que reconocer es qué nos está pasando. ¿Cuál es la emoción? Registrar qué emoción tenemos nosotros en el momento. ¿Sí? Que no siempre es lo que parece. Y lo segundo que tenemos que hacer para lograr todas las habilidades y muchas más que hay, ¿no? Yo te nombré como las más importantes, es poder poner en palabras lo que sentimos. Y acá es donde él toma mucho esto de que reconocer lo que sentimos y poder ponerlo en palabras realmente tiene que ver con un aprendizaje interno. ¿Por qué? Porque no todo lo que hoy sentimos tiene que ver justamente con el hoy. Claro. Yo te puedo decir, Daniel, claro, sí, ¿sabes qué? Ahora, En este momento, la verdad, estoy muy enojada. O tengo mucha bronca, o la verdad que lo que siento es mucha ira. no O esta reconocías situación por me qué pone. estabas enojada, pero Entonces, te enojabas con claro, él. lo que yo creo es que hoy estoy enojada por X situación, ¿no? Y quizás si tengo la capacidad y la habilidad de ponerme a explorar dentro mío, probablemente detrás de este enojo que yo manifiesto hoy por esta situación concreta de hoy, tenga que ver mi enojo más con un dolor interno que yo traigo de antes. La frustración. Claro, que traigo un dolor de antes por una frustración o por alguna situación que me haya pasado, pero que en el momento no pude canalizarla, que en el momento no pude ponerle palabras y que más de una vez, como nosotros para poder seguir utilizamos como mecanismo de defensa esto de tapar lo que nos pasa, lo que terminamos haciendo es dejar a un costado y ni siquiera tenemos registro de la emoción. Pero esas emociones dentro de nuestro quedan, obviamente que quedan. Quedan y las llevamos en esta mochilita con la que vamos a todos lados, con las que nos relacionamos con los otros. Que un día reaccionás y no sabes por qué. Que reaccionamos. Por eso te digo que no siempre el enojo tiene que ver con la situación actual o con quien yo creo que estoy enojada. Bueno, esto tiene que ver justamente con el autoconocimiento, con empezar a conocerme y registrar. A ver, hoy me siento enojada
Sí. O la verdad que siento ira, o tengo mucha tristeza. ¿Es tristeza? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Entonces cuando uno se empieza a explorar, que no es un trabajo sencillo, y no siempre uno tiene ganas, cuando uno intenta explorarse quizás puede ir encontrando la punta del ovillo de qué fue lo que a mí me desencadena hoy estar tan enojada ante esta situación que quizás no es tan importante. Habla de eso, de que lo primero que tenemos que hacer es el autoconocimiento. El reconocimiento personal. Conocer qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, desde dónde lo sentimos. Y lo segundo es ponerlo en palabras. Cuando habla de ponerlo en palabras, tampoco es algo tan sencillo. Ponerlo en palabras, ¿dónde? Y acá empezamos a hablar de una comunicación clara. Que mi enojo y mi sentimiento o mi dolor, yo lo puedo poner en palabras. ¿Con quién? Con la persona que corresponde, dónde corresponde, en el tono de voz que corresponde, con las palabras que corresponden y en el contexto que corresponde. Eso es un maduro emocional. Un maduro, vos le llamarías maduro emocional, bien. No, claro, sí, porque entonces, si no explotan a veces y no sabemos por qué, y tiene que ver con esto que estamos reprimiendo a través de frustraciones. Totalmente, ¿no? Pero ¿cuántas veces explotamos o cuántas veces reaccionamos de una forma muy brusca o fuera de contexto inclusive con el otro? Y porque justamente, primero, no nos tomamos el tiempo o no tenemos la habilidad de esta que habla la inteligencia emocional de registrar la emoción. Después de saber de dónde viene esta emoción y por qué. Y esto de la comunicación es muy importante porque es lo que hace vínculos sanos o no, lo que hace que podamos sostener determinados vínculos y que podamos crecer en determinados vínculos, que no es sencillo. ¿Por qué? Cuando hablamos de cómo decimos las cosas, en el tono de voz que las decimos, en el contexto que las decimos, tiene que ver también con esta articulación de la que yo te digo que toma la psicología social, que habla del pensar, sentir y hacer. Si yo a vos te estoy transmitiendo algo, una cosa tiene que haber una coherencia entre lo que te estoy diciendo en palabras, con mi postura corporal, con mi mirada y con mi tono de voz. Si no hay una coherencia en eso, ahí ya hablamos de una comunicación que no es clara, de una comunicación que no va a ser eficaz, porque yo no estoy siendo clara. Y el otro lo siente. El otro lo siente. Inconscientemente, no consciente. ¿No? ¿Vos Inconsciente e inconscientemente. Yo creo que hay un poco de muchas veces nos pasa el no lograr la empatía con el otro porque no está siendo claro, tanto así como en su movimiento, que sería no ser sincero, ¿no? En lo que estoy diciendo. Entonces no coincide sus movimientos con la parte lingüística y de alguna forma no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo que no es claro. Que no es claro, porque aparte nosotros hablamos mucho más con el cuerpo, hablamos mucho más con la mirada, hablamos mucho más con la postura que con lo que decimos en palabras. Sí, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos porque yo creo que es desde un lugar tan inconsciente y también tiene que ver esto, y te traigo un poco de nuevo con lo que es inteligencia emocional y con las formas de poder alternativas de solucionar determinados conflictos. Esto tiene que ver con modelos aprendidos. La creencia. Sí, en realidad con matrices de aprendizaje. Tiene que ver, porque a ver, si nosotros vemos un conflicto, probablemente todos y cada uno de nosotros siempre pensemos que ante este conflicto hay una sola manera de solucionarlo. ¿Por qué pensamos así? Porque todos nosotros somos el producto de un otro. Nosotros como sujetos somos la construcción y el resultado de los otros. Después, lo que podemos hacer con eso, en otra charla te lo cuento, ¿no? Entonces, desde mis creencias, desde mis matrices de aprendizaje, desde los modelos que a mí me enseñaron a cómo se solucionan determinados conflictos y las conductas aprendidas que yo tengo, es como voy a encarar el conflicto. Justamente la inteligencia emocional me va a dar la habilidad para poder buscar otras opciones creativas de las que hablábamos hoy. Sí. Entonces, pero es un trabajo interno bastante, porque a veces no. La realidad es que para llegar a tener estas habilidades nosotros tendríamos que desaprender conductas que tenemos instaladas desde nuestra crianza para reaprender conductas nuevas. Cambiar la forma de percibir. Cambiar la forma de percibir, romper con determinadas estructuras
Y yo te digo, si nosotros a lo que es un obstáculo le ponemos un para qué en vez de un por qué, quizás empecemos a cambiar la forma de percibir. Comparto. Porque no existe el obstáculo desde ese punto. ¿Tá? Comparto. Entonces ponemos para qué esta situación, para qué me dice esta persona lo que me dice, y ahí puedo empezar a crear la creatividad como un entrenamiento de poder evolucionar en mi madurez emocional. Sigo con madurez emocional. Sí, es lo mismo, sería inteligencia emocional. Inteligencia de este emocional. lado es lo mismo, es una Bien. palabra que cambia nada más. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, igual es claro, y bueno, la idea es esta. ¿Tenés más para decirme? No, en líneas generales es esto. Sí me gustaría quizás cerrar, y que creo que apunta un poco al tema, es que ¿qué pasa cuando nosotros no logramos ponerle palabras a nuestras emociones y que estas emociones salgan por los canales que tienen que salir? Sí. Como por ejemplo la comunicación, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Empezamos a somatizar. Sí. Entonces, lo primero que le pasa a nuestro organismo con algo que no sale, con una emoción reprimida, porque todo lo que nos sale nos queda reprimido, sí, el organismo, nuestro cuerpo, necesita sacarlo, porque eso es energía que queda. Entonces, desde ese lugar... Estrés. Claro, el cuerpo tiene que empezar a manifestar y se va a querer manifestar por todos lados. La primera parte es que empezamos a somatizar, que es la primera alarma que tenemos, ¿sí? Que el cuerpo nos está diciendo, acá está pasando algo, fíjate, ¿sí? Entonces empezamos con esto que hablábamos hoy, ¿no? Insomnio, taquicardia, una gastritis, un dolor de cabeza, contractura, fibromialgia, un montón de síntomas que nos van apareciendo. Sí. Si tampoco le damos importancia a esos síntomas, sí, aparece la famosa enfermedad. Bien, a eso mismo que dijiste, que es perfecto, ¿no? Por eso tampoco es un obstáculo. El síntoma, que no es una enfermedad, es una posibilidad de darnos cuenta. Hoy hay diccionarios, ¿no? Hay información como para poder detectar dónde se canaliza la emoción dentro del cuerpo, uh-huh, y dónde se estresa para poder alertarnos, ¿entendés? Que estamos pensando y percibiendo de